Shingeki no Kyojin temporada final parte 2 episodio 4, diferencias o comparación del episodio con el manga. Sin duda alguna que este episodio fue una locura total en cómo nos contó la historia del padre de Eren, pero hay muchas cosas en este episodio que me parecieron que se desviaron un poco del manga y aquí se las voy a contar todas. Para que quede más fácil de entender, el video lo voy a dividir en tres partes que obviamente tratarán de las diferencias, pero lo primero que voy a hablarles es de las cosas que se cambiaron, luego de las cosas que estaban en el manga pero este episodio se decidió saltar, y por último las cosas que agregó el estudio Mappa a este episodio que no estaban en el manga. Así que sin dar mucha más vuelta vamos a comenzar con las cosas que los del estudio Mappa cambiaron y no lo adaptaron igual que como fue en el manga. En su mayoría algo que noté en este episodio es que las expresiones que tenemos de Eren no son las mismas que tenemos en el manga. En todo el episodio lo que podemos ver es a un Eren bastante enojado, un Eren el cual no siente nostalgia ni tristeza por lo que está viendo. En cambio en el manga las expresiones de Eren son prácticamente de tristeza y de nostalgia. Esto lo podemos ver desde el principio en la escena que se van de su casa en donde estaba su madre y su padre. En ese momento en el manga él mira para atrás y deja como una expresión de tristeza. En cambio en el anime siento que Mappa no supo muy bien adaptar esto o no entendió muy bien cómo debería ser la expresión de Eren y tuvimos una expresión de un Eren que parecía enojado. Una cosa la cual me parece no muy necesaria de decir, pero igual se las voy a decir, es que en la mayoría de estas escenas que tenemos mientras Zeke y Eren recorren los recuerdos de su padre se posicionan muy distinto a cómo se posicionan en el manga. A esto me refiero a que en varias de estas escenas no están en el mismo lugar que están en el manga. Por ejemplo, esta escena en donde ellos están en la casa de Eren, en el manga ellos están parados, pero acá en el anime lo hicieron que estén sentados en las escaleras. También en la escena de la cabaña, en el anime están mirando desde bastante lejos, en cambio en el manga se encuentran enfrente de Eren y su padre. Esto se da por cuestiones de dirección, no me parece que sea algo tampoco para criticar, pero como es una diferencia, de igual forma se las digo. Una de las escenas que tuvo bastante crítica por los que ya habían leído el manga es la escena de la bufanda con Mikasa y Eren. Esta escena que anteriormente la vimos un montón de veces, Mappa se decidió cambiarla, no lo adaptó tal cual estaba en el manga, porque en el manga lo que tenemos es este panel, el cual ya lo habíamos visto antes, y luego tenemos la reacción de Eren mirándolos a ellos dos. Acá lo que Mappa se decidió hacer es adaptar todo en un mismo corte. Tenemos a Eren mirando a Mikasa, que también lo hicieron a Eren un poco sonrojado, y un poco más lejos tenemos al Eren actual, pero como ven toda esta escena es muy diferente de cómo se hizo en el manga. Como opinión personal me hubiera gustado que hubieran dejado cómo se veía en el manga, pero ver al Eren chiquito sonrojado es algo que también se agradece. Si vieron los videos anteriores ya saben que a Mappa le gusta bastante cambiar el orden de los acontecimientos, y en este caso lo único que cambiaron fue que en este panel donde podemos ver a Eren besando la mano de Historia, en el manga sucede en muchas páginas, van cambiándolo de ángulos o van mostrándolo medio cortado. En cambio en el anime tenemos la mano de Historia y después tenemos la reacción de Eren. Esto igual lo voy a comentar de vuelta en un rato en las cosas que agregaron. Y la última cosa que cambiaron fue que en esta escena en donde Zeke y Grilla están abrazados, en el manga podemos ver a Eren de lejos viéndolo. En cambio lo que hicieron en el anime fue dejar un momento más especial en donde solo podemos ver a Zeke y a Grilla, y ya así un rato después cuando Grilla le dice a Zeke que tiene que detener a Eren, ahí es cuando recién vemos a ese Eren enojado viéndolos. Cosas que este capítulo decidió no adaptar, unos paneles los cuales para muchos tal vez son insignificantes pero me hubiera gustado verlos adaptados. Es todo este camino que hace Grilla hasta llegar a la fortaleza. En el manga podemos ver cómo se va de su casa, cómo luego se baja del barco, sigue caminando, pero en el anime directamente pasan de la escena en donde él se va a su casa hasta la escena en donde llega a esta fortaleza. Y lo que saltaron bastante fueron varios paneles del manga en donde podemos ver la reacción de Zeke al enojo de Eren o cuando Zeke descubre los poderes del titán de ataque. En el manga muchas veces le pregunta a Eren qué está sucediendo o qué está pasando, pero en el anime se saltaron y muchas veces o no ponen la reacción o solo ponen a Zeke sorprendido pero se saltan el diálogo. No es algo realmente muy importante a mi parecer, y en ese sentido creo que de los episodios que tuvimos en esta temporada me parece de los más fieles al manga, porque lo único que saltaron fueron estas cosas que como ven son bastante insignificantes. Y por último las cosas que agregaron en este capítulo fueron estos flashbacks, que lo que hicieron los de Mappa fue directamente sacar de los episodios que Wit había animado. Toda esta escena que es del episodio 1 temporada 1 de Shingeki, donde podemos ver que Eren llega con Mikasa con sus padres y luego Mikasa les dice que Eren quiere unirse a la Legión. En el manga toda esta escena no aparece, en el manga comienza esta escena o este recuerdo comienza directamente cuando Mikasa dice que Eren quiere unirse a la Legión. Toda la parte anterior que la vimos ya en el episodio 1 no aparece, pero Mappa se decidió animar todas estas escenas de nuevo. Y por último toda esta escena en donde podemos ver la desesperación de Grilla con todo lo que había hecho, realmente es espectacular. Para mí creo que es la escena que más me gustó del episodio. Toda esta escena en el manga es muchísimo más corta, directamente Grilla cae en el suelo y ahí comienza a decirle a Eren si ya estaba feliz con lo que había hecho. En cambio en el anime tenemos toda esta coreografía de Grilla tirándose al piso, que es
un espectáculo. Y de paso, como mencioné en las cosas que cambiaron, lo que hicieron también en esta escena es que a lo largo de toda esta secuencia tenemos flashback de cuando Eren le besó la mano a Historia. En el anime solo tenemos una pequeña parte de esto, en cambio en el manga tenemos varios paneles que nos recalcan esta escena. Esto no lo iba a mencionar, pero como no sé si lo van a adaptar en el próximo episodio, lo más probable es que sí, igual lo menciono. Es que en este episodio no adaptaron la parte en donde Eren le dice a Zeke luego que estos vuelven a la coordenada: todavía no llegaste a la parte en donde devoro a tu padre. Este diálogo probablemente lo vayamos a ver en el próximo episodio, pero hubiera estado bastante bueno que el episodio hubiera concluido así, con esta frase de Eren, ya luego mostrándonos la verdadera cara de Eren. Lo que me faltó decir al principio es que este capítulo adaptó parte del capítulo 120 que quedaba y el capítulo 121. Lo que les recomiendo a aquellos los cuales tengan dudas con respecto a este episodio es que se vayan a leer el manga. Realmente creo que a pesar de que fue bastante fiel esta adaptación, que a mí sí que no me terminó de convencer, como ya mencioné, fue el tema de las expresiones de Eren, porque siento que no captaban lo mismo que captaban en el manga, por lo que realmente les recomiendo que se vayan a leer estos capítulos de manga, así se despejan estas dudas. Espero les haya gustado mucho este video y a partir de ahora les voy a hacer con este formato porque creo que va a ser muchísimo más fácil si los divido en cosas que agregaron, cosas que se saltaron y cosas que cambiaron. Ya les aviso que mañana voy a estar subiendo la review del episodio, que tengo bastantes cosas para comentar y explicar, y aprovechando que ya se vieron este video de las diferencias, aprovecharé para hacer algunas pequeñas comparaciones con el manga. No olviden suscribirse, nos vemos en el próximo video, un saludo y adiós.